Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo Coffee Book Review. Este es el capítulo número 2, en realidad el 12 del librazo, la Biblia esta del café que estamos leyendo. Este es el título, es la química del tueste, decodificación de la formación del sabor. Ya sabemos que el sabor no solamente está en el paladar, ya hemos hecho en otros vídeos y hemos desmitificado ese mapa de la lengua y de apreciación de los sabores. También el sabor está en el olfato. Hay aroma y hay fragancia, la parte ortonasal, que es la forma de respirar habitual de oler una flor, por ejemplo. Lo mismo con la parte retronasal, que ya no solamente es la cavidad posterior del aparato respiratorio, sino incluso con la garganta, que también hay papilas gustativas y que también podemos sacar el sabor. Habla en este caso de todos los componentes del café verde y de cómo se van desarrollando y evolucionando a lo largo del tueste para llegar a dar todo aquello que se ha conseguido en la fase previa al tueste, es decir, desde la plantación, la cosecha, la fermentación, incluso el almacenaje, el proceso que ha tenido el café para tener un perfil determinado que solamente podrá sacar el tueste adecuado, te lo puedes cargar, pero si no hay nada en esa fase previa al tueste, desde luego el tueste del café no te va a sacar un perfil maravilloso y estupendo de ese café verde en origen. Para ello lo que hace es dividir el café en sus elementos más básicos, son sus componentes tanto de ácidos como de carbohidratos, de lípidos, etcétera, etcétera, y de cómo ellos van evolucionando y variando a la hora de tostarlos. Ya sabemos que el café tiene más de 1000 elementos volátiles y que todos tienen un tiempo y una temperatura determinado, que al principio el tueste es endotérmico, es decir, desde dentro del grano hasta que llega a unos 170 grados más o menos, y luego es exotérmico, que es cuando hace el primer crack y ya sale todo el calor, entonces ya se comunica el calor de un grano a otro, aparte del, por supuesto, del que hay el tambor y demás, pero al principio es por esa fase de secado que hace que se expanda el grano. Y cómo de los elementos básicos que tiene el café verde se van desarrollando a otros hasta llegar al punto, digamos, de perfil hedónico adecuado del café, del que tienen verde. Y digo hedónico porque al final es hedonismo puro, ¿no? Por supuesto, esto no sale así de la noche a la mañana, hay que tener un estudio muy determinado y hay muchísimos métodos para ver esa parte química del tueste del café. Hay pues desde espectros de color, cromatografías para ver cómo sube el calor, la densidad del grano. Son muchísimos factores los que hay que tener en cuenta. El grado de tueste, el tiempo de tueste. De hecho, yo me he tomado un cafelillo con alguien que me ha dicho que era un café un poco baked, es decir, que se había tostado a muy poca temperatura durante muchísimo tiempo y había notado pues esos defectos del grano pues como horneado que os he comentado. El agua que pierde, la materia orgánica que pierde, incluso la propia humedad del grano también afecta al tueste. Los aceites del exterior, y sabemos que cuanto más se tuesta un café es menos ácido y más amargo. Los lípidos, los azúcares, las proteínas. También podríamos comentar aquí que aparte de todo eso que da firma al tueste que ya hemos hablado, también hay algo que tiene que ver muchísimo con el resultado del café tostado, aunque últimamente he visto una publicación por ahí que dice que no se puede mencionar el término terroir con el café. Aquí en este libro sí hace mención a ello y dice que tiene muchísimo que ver el clima, el varietal, la maduración, la fermentación, por supuesto, la edad del cultivo, el clima, los métodos post cosecha y el terroir en esa calidad del café verde que luego el tueste resaltará con la variación química que tenga de los elementos químicos básicos del café que están presentes en el verde. Llevo más tiempo del que me hubiera gustado para este capítulo. Nos quedan muchos más de este libro. Ya vimos el otro día lo que es el tueste en sí y este es cómo se generan los sabores en el tueste. Cuando terminemos de revisar todo lo que yo creo que es importante de este libro, de verdad os diré dónde descargarlo porque sí, es gratis y desde luego no se puede perder una oportunidad como esta. Así que nada, muy buen día y nos vemos pronto. Chao.